con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Es un grato placer renovar nuestra amistad cada semana, uniéndonos en este segmento de Descubra la Biblia, cuando solemos abrir las Sagradas Escrituras y, por supuesto, estudiamos juntos para acercarnos a Dios. Bueno, estamos en tiempos impresionantes, ¿no es cierto? El mundo está polarizado. No hay un punto de referencia. Cada uno tira por su lado. Y ahora se escucha en el vocabulario contemporáneo en Estados Unidos de América cuando la Constitución se invalide. ¿Por qué? ¿Por qué tanta discordia, tanto odio? ¿Por qué se quiere atacar al que está al lado o los vecinos? Ese odio proliferado, bueno, fue profetizado esto. Yo te invito que mandes a otros amigos y compañeros a decir que escuchen y vean este tema, porque será de gran ayuda que se puedan suscribir en nuestro canal de YouTube. Ahora, cuando la Constitución se invalide. El libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 14 al 16, es muy relevante. Y dice así: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Te das cuenta, amigo? Esto es pesado. Esto ya lo hemos estudiado, pero parece ser que tenemos que refrescarlo cada tanto tiempo, porque los eventos están ocurriendo en tiempo real. Sí, la nación más poderosa de la tierra, Estados Unidos de América, ahora está empezando a hablar como un verdadero dragón. Entonces, notemos algo, que esa bestia tiene 2 cuernos. Y esto es importante porque son símbolos de 2 pilares de la Constitución americana. Pero para entender más esto, pasemos entonces a la pantalla y veamos. Surgió en el lugar correcto. ¿Quién? Estados Unidos, de acuerdo a la profecía. Surgió en el tiempo correcto, claro. El poder de Roma religiosa estaba ahora flácido en Europa, y por esos tiempos ocurre el cambio. Surgió como nueva nación, surgió como una democracia, es un poder con influencia mundial y cambia su naturaleza de un cordero a un dragón. ¿Te das cuenta, amigo? Esto es serio. Esto es relevante. ¿Por qué? Porque vemos cómo está ocurriendo ese cambio de un corderito del país más tranquilo del mundo. Ahora es el país que antagoniza a todo el mundo. Los 2 cuernos representan las 2 notables características del sistema norteamericano de gobierno.
libertad religiosa y libertad civil. Ambas son garantizadas por la Constitución de los Estados Unidos de América. Libertad civil fue expresada en una forma republicana de gobierno y la libertad religiosa en el protestantismo. Ahora, veamos y estudiemos un poco a fondo las tres ramas de ese gran país que tiene su influencia en todo el mundo y está metido de alguna manera u otra en las partes políticas o en cualquier costumbrismo, en la música, en lo que sea. Veamos ahora en este momento los tres poderes del Estado. Es interesante porque son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Muchos países tienen lo mismo. Trabajan juntos para gobernar el país, cada uno con sus propios poderes y responsabilidades, para traer un balance en el poder de esa democracia. El poder legislativo, que comprende el Congreso, crea las leyes. Entendamos eso. El poder judicial interpreta las leyes garantizando la justicia y los derechos constitucionales. Y el poder ejecutivo, que es el que está saliendo más en las noticias, en la televisión, en la red social, de ahí yacen los insultos para el resto del mundo y las peleas y las trifulcas, es el poder ejecutivo encabezado por el presidente y hace cumplir las leyes que el Congreso ha dictaminado y estimados o ejerce también los mandatos del poder judicial. Interesante, ¿no es cierto? Ahora, Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 280, dice lo siguiente. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Luego, Joyas de los Testimonios añade: las leyes dominicales vendrán y cuando comience el movimiento para su aprobación, deberíamos estar allí para contrarrestarlas como se nos instruye. No estamos haciendo la voluntad de Dios si nos sentamos en silencio, sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. Sea la oración más ferviente y luego trabajemos en armonía con nuestras oraciones. Aquí me detengo, ¿por qué, estimados? Porque aquí dice que debemos ir en contra de esas leyes o mandatos o órdenes ejecutivas que van en contra de la voluntad de Dios. Muchos se han quejado porque yo hablo abiertamente de aquellas cosas ofensivas, terribles que algunos líderes están haciendo. Estimados, esta cita me respalda. Dice que debo hablar, que debo decir las cosas como Dios quiere que se digan. Entonces, con esto en mente, debemos entender claramente que aquí dice que no debemos ponernos en la mente, como ese partido o esa gente o ese hombre ya va a acelerar los movimientos finales, tenemos que votar por él y apoyarlo para que imponga la ley dominical o imponga esta ley o la otra. No. Esta cita claramente dice que no podemos estar a favor de pólizas que van contra los derechos de libertad de conciencia y del hombre o mujer. Entonces, ahora, ¿cuáles son los pasos para eliminar la Constitución? Yo pensaba de que la Constitución se iba a eliminar de la manera tradicional y veamos cuál es. Vamos entonces
directamente a la pantalla. Primero, debe ser aprobado por 2/3 partes de los estados del país. Segundo, debe ser aprobado por 2/3 partes de ambas cámaras del Congreso. En tercer lugar, debe ser suplantada por otros decretos y se debe eliminar el poder judicial, la influencia del poder judicial y tal vez el legislativo. Interesante, ¿está pasando esto? Claro que sí. Y veamos qué es lo que está ocurriendo. Ahora veamos la cláusula de la primera enmienda. Prohíbe que el gobierno apruebe leyes que establezcan una religión oficial o demuestren preferencia por una religión sobre otra. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué eliminar el poder judicial? ¿No es cierto? Esto es serio. Solo así un déspota que ejerce como poder ejecutivo tendría completo control para dictaminar y ejecutar sus deseos. Estimados, en la Alemania nazi así ocurrió. ¿Quiénes eran los jueces? Los propios militares. Número 2, el que esté en poder le dirá a la rama legislativa cuáles leyes pasar. Y número 3, el poder judicial es el único poder que controla las acciones del presidente. Si está haciendo algo fuera de la Constitución, sí o no. ¿Te das cuenta? Es importante. ¿Por qué eliminar la influencia del poder judicial? ¿Cómo hacerlo? Fíjate, esto es increíble. Invita a tus amigos a ver esta charla, este seminario, esta predicación, como tú lo quieras delinear. Mira, el presidente firma mandatos ejecutivos. ¿Está ocurriendo eso? Como nunca antes. Número 2, si las cortes dan una orden y el poder ejecutivo se niega a implementarlas, el presidente hará según le plazca. Entonces tú dices, sí, pero en la rama legislativa lo puede sacar al presidente si ambas casas votan a hacerlo. Pero si ambas casas son de él. Número 3, si ambas cámaras del Congreso son formadas en la mayoría de un mismo partido político, le pueden pasar toda la autoridad al presidente. Y así como fue predicho por el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, el conflicto de los siglos, lo vemos desencadenarse y me da tristeza que aquellos que saben la verdad estén inmiscuidos en estas políticas y respaldando agendas que no son de Dios. Entonces, ¿qué está ocurriendo? El presidente firmó una orden eliminando el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Esta orden modifica la enmienda número 14. Luego, deportaciones masivas y la declaración de emergencia nacional. ¿Y qué de aquellos niños que vinieron cuando tenía 1 año, 2 años? Lo único que hablan es el inglés. Han pagado sus impuestos porque han crecido en este lugar, han sido fieles a las leyes del país, también son deportados a un país que ya para ellos es desconocido. Declaración de emergencia en la frontera del sur, tarifas comerciales y la estrategia América Primero. Los carteles son identificados como organizaciones terroristas. Bueno, hay algunas cosas que la verdad que han sido necesarias. Formación de políticas ambientales y de emergencia energética nacional. Se está haciendo juicio a los jueces federales que defienden la Constitución para obligarlos a salir. Esto es serio, estimados. Si no estás viendo
el cumplimiento de las profecías. Pero es interesante que un cristiano que estudia las profecías dice, por eso yo voté por esta agenda, para que Cristo venga enseguida. Cuidado, así pensó Judas. Por eso lo voy a delatar a Cristo y venderlo por 30 piezas de plata, para que Él se haga el libertador de Israel y fulmine a los romanos. ¿Qué estás pensando? Ahora, se están eliminando las ayudas a los países pobres. Aunque la Corte Federal le dijo, no, hay que soltar ese dinero. Pero fíjate, ¿cuál es la prioridad? Se salió del World Health Organization, el que mantiene cuando hay pandemias, cuando la ébola está por venirse a este continente, a donde sea, los que mandan doctores de todos los países para controlar las grandes pandemias. Se salió de esa organización. Se salió del acuerdo del medio ambiente. Se está buscando eliminar el Departamento de Salud y de Educación. O sea, que vemos que por todas partes el cumplimiento de la profecía y la agenda de odio es la que el mundo, en dichas tierras están apoyando. ¿Por qué? Se hacen planes para adquirir Groenlandia. Se quiere apoderar de Gaza para construir hoteles desplazando a su gente. Algunos dicen, eso es un chiste, son disparates que dice, pero no los va a cumplir. Oh, estimados, así comenzaron con disparates los grandes demagogos de la tierra y terminando haciendo estragos. Lee la historia de Genghis Khan. Lee la historia de Napoleón. Lee la historia de los déspotas como Idi Amin. Lee la historia del tiempo de Stalin y otros. ¿O qué de Hitler? Amigo, lee la historia de los fundadores de ese famoso comunismo. Las promesas que hicieron. Cambio del nombre del Golfo de México por el Golfo de América. ¿Esto ayuda a alguien? No, ya sé que no. Pero estimados, es como insultar a los vecinos. Pero Apocalipsis 13 dice que iba a hacer eso. Que iba a tratar de aplastar todos los poderes de la tierra para su propia agenda. Tomar control del canal de Panamá. Pero fueron los americanos que los construyeron. Sí, estimados, pero era un alquiler, era una renta que tenían y se cumplió el número de años. Y ahora, porque está este otro poder metiéndose que esto, lo otro. O sea, que todo se está desplazando para unir las piezas del rompecabezas de las profecías del fin. Pero la cita que yo les leí del Espíritu y Profecía dice que no podemos inmiscuirnos y apoyar esas leyes o esas articulaciones de palabras que van en contra de los derechos de los humanos que Cristo mismo formó en un principio con los primeros padres llamados Adán y Eva. Lo que está en juego. Ahora esto es bravo. El equilibrio entre las facultades ejecutivas del presidente y los derechos constitucionales. Oh, estimados, cuando yo veo esto, me preocupa, pero al mismo tiempo me alegra. Pero al mismo tiempo, bueno, parece una redundancia, me siento angustiado. ¿Cómo puede ser que voy a lugares de compra, voy a negocios, a espectáculos, lo que sea, y se le ve la angustia en la gente y lo único que están comentando mientras están caminando, el otro, los escucho en los restaurantes, es la angustia que hay porque el retiro de ellos, la jubilación, se está yendo de a pique para abajo. Señores, algo está ocurriendo.
todo el mundo, pero el Señor dijo que al final de los tiempos iba a haber grande angustia. O sea que se está cumpliendo en tiempo real, ya no profético del fin. Y hablábamos, esto va a ocurrir allá. No, está ocurriendo ahora. ¿Y su pueblo qué está haciendo? ¿Cómo puede ser que dentro de las iglesias haya banderas de partidos? Que hayan sombreros, que hayan, símbolos. Que no deben existir. El único símbolo es Cristo Jesús. Ni de la extrema izquierda o de la extrema derecha deben haber símbolos. En graduaciones de universidades con las banderas multicolores, el color del arco iris. Noten que estoy hablando de ambos extremos. El pueblo de Dios se tiene que mantener casto de esas costumbres o esas filosofías. Estimados, también la relación entre el gobierno federal y las Cortes de Estados Unidos, que tendrán un papel crucial en los próximos meses. Ahora, el famoso vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, miren lo que él dijo. A los jueces no se le permite controlar el legítimo poder ejecutivo. Si un juez intentara decirle a un general cómo llevar a cabo una operación militar, eso sería ilegal. Si un juez intentara ordenarle al fiscal general cómo usar su discreción como fiscal, eso también es ilegal. Pero te das cuenta entre las líneas lo que se está diciendo. De verdad que este país está empezando a hablar como un dragón. Pero la profecía decía que iba a llegar a esa etapa. Me da lástima porque yo vi la gran nación en décadas pasadas, que era la envidia del mundo. ¿Sabes lo que dijo el famoso billonario Elon Musk? Que hace esos autos eléctricos y otras cosas más. Muchos inventos muy loables, muy buenos. El que está ya fabricando cohetes para irse al planeta Marte. ¿Por qué? Porque aquí hizo tanto bien que ahora quiere llegar a otro planeta para colonizarlo con seres humanos tan estables como nosotros. Al menos, dijo él, deberíamos intentar despedir a este jurista drogadicto. ¿Por qué? Porque ese juez de las Cortes federales no le dio el gusto. Entonces dijo que era un juez drogadicto. ¿Te das cuenta? Ese es el idioma que usó Hitler. Esos son los idiomas que usaron los grandes déspotas de la historia. Y ahora se está usando para criticar a los propios. Pero ahora, pasemos a ver una gráfica que es relevante. Ves aquí, en rojo, órdenes ejecutivas. En azul, memorandos. En naranja, proclamaciones. Y el color más pálido, otras acciones del gobierno de el país norteamericano. Fíjate cómo todo está ascendiendo, en crecimiento. Todo esto de verdad no es un balance con la constitución de este país. Ahora mira, Testimonios para la Iglesia, página 235, dice lo siguiente. Hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Si nuestra nación hubiera permanecido unida, habría tenido poder, pero al estar dividida debe caer. Las debilidades de nuestro gobierno son plenamente conocidas por otras naciones. Algunos miran con compasión y otros con desprecio a nuestra nación, que habían considerado la más poderosa del planeta.
¿Te das cuenta, amigo? Esto es increíble. Pero lo resume el famoso capellán de Texas Army National Guard, Bill Cork. Y mira lo que él escribió. Estados Unidos no aceptará la tiranía a través de un dictador que imponga su voluntad a un pueblo que no lo desea. Abrazará la tiranía y el pueblo recibirá al tirano con los brazos abiertos, suplicándole que los mantenga a salvo del mismo modo que el pueblo alemán. Tras la humillación de Versalles y la impotencia de Weimar, acogió a quien prometió hacer grande Alemania nuevamente. Para citar de nuevo Guerra de las Galaxias, así es como muere la libertad, con estruendosos aplausos. ¿Te das cuenta, mi amigo? Cristo viene pronto. El famoso congresista John McCain dijo: lo que en última instancia marca la diferencia entre la guerra y la paz no son las buenas intenciones, ni las palabras fuertes, ni una gran coalición. Es la capacidad, la credibilidad y el alcance global del poder duro estadounidense. Y luego Barack Obama dijo: Estados Unidos es y sigue siendo la única nación indispensable. Eso ha sido cierto durante el siglo que pasó y lo será en el siglo venidero. ¿Te das cuenta, mi hermano? Pero la sierva del Señor dice en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 259, esta nación será aún humillada en el polvo. Amigo, cuando la Constitución se invalide, comparte este tema. Y en este momento, ¿qué te parece si oramos tú y yo por los líderes del mundo, por estos países, pero sobre todo que se haga la voluntad de Dios? Padre que moras en los cielos, no estamos en contra de los líderes y países. Lo único que estamos denotando es las grandes falacias y grandes eventos que están ocurriendo. Bendícenos, Señor, ayúdanos a ver la realidad. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuestra parte, de la Voz de la Esperanza, te decimos a ti y a los tuyos que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de la